Esta sesión tiene por objeto estudiar un mecanismo de pago para la deuda histórica de los profesores y profesoras de Chile. A esta sesión ha sido citado el señor Rodrigo Cerda Norambuena, ministro de Hacienda, el señor Raúl Figueroa Salas, ministro de Educación, y el señor Patricio Melero Avaroa, ministro del Trabajo y Previsión Social. Cabe hacer presente que los ministros señores Cerda y Melero han excusado su participación en virtud de compromisos impostergables adquiridos con anterioridad. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 29 de mayo del año 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ella, solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán hacer uso de la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional los tiempos que se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. En el tiempo previo, contemplado el artículo 76 del reglamento, que corresponde al Comité de la Democracia Cristiana, intervendrán por 10 minutos el diputado señor José Pérez y con posterioridad por 5 minutos el diputado señor Mario Venegas. A continuación, harán uso de la palabra las señoras diputadas y señores diputados según los tiempos proporcionales que les corresponda a cada comité. Se ofrece la palabra en el tiempo previo a don José Pérez hasta por 10 minutos. Diputado Pérez, don José, usted tiene la palabra. Don José, me parece que tiene apagado su micrófono. Diputado Pérez, tiene que abrir su micrófono en el computador. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, entonces, a partir de este minuto, don José Pérez tiene sus 10 minutos. Muchas gracias, estimado presidente. Quiero saludar a todos los integrantes de la sala, a los ministros invitados, a los subsecretarios y saludar en forma muy preferente a todo el gremio de profesores que seguramente nos está escuchando desde alguna parte. Y muy especialmente a aquellas maestras y maestros y personal administrativo que siguen pensando y siguen soñando con que se haga justicia para que esta deuda histórica definitivamente sea aprobada en el Parlamento de Chile y reciba los beneficios que se merece. Quiero saludar también muy fraternalmente a todos los familiares de aquellas personas que perdieron la vida y cerraron sus ojos para siempre, esperando que se diera, ¿no es cierto?, un resultado positivo a la deuda histórica. Y saludar también y agradecer a todas las diputadas y diputados que con su firma permitieron que se celebrara la sesión del día de hoy. Diputadas y diputados de todos los sectores. Esta es una petición transversal. Aquí, de los más diversos sectores, presentaron su firma y lo hicieron con entusiasmo y la entregamos el 15 de junio pasado a la Secretaría de nuestra Cámara de Diputados para poder llevar adelante esta sesión. Vamos a hablar de la deuda histórica, estimado presidente. ¿Qué es lo que es la deuda histórica? La deuda histórica se genera con motivo del traspaso de todo el sistema de educación, profesores y personal administrativo, allá al inicio de los años 80, cuando se pasa desde el Ministerio de Educación a los municipios. Allí sufren sin duda un menoscabo económico todo el personal traspasado, fundamentalmente los maestros y maestras. Y desde aquel entonces en adelante, con amargura expresaban esta baja en sus ingresos que iban a tener y por supuesto que no quedaba otra alternativa. Se aceptaba la medida aplicada o lisa y llanamente se terminaba el trabajo. De tal forma que esta sala
y sus muros son testigos de tantas ocasiones, de tantos proyectos de resolución, de tantas sesiones como esta que hemos tenido para pedirle al gobierno de turno que definitivamente avance en la solución de este drama, de este problema que afecta a tantas maestras y maestros y también al personal administrativo de la época, para que se haga justicia con la deuda histórica. Qué fácil sería tomar esa decisión y que tuviésemos una glosa para que se pudiese financiar año a año lo que significa, ¿no es cierto?, la inversión para ponerse al día con esta deuda que el Estado de Chile tiene con nuestros maestros. Por eso hemos llamado a esta sesión especial y creo que es la ocasión en que pidamos al gobierno que avancemos en esta materia fundamental para aquellas maestras y maestros de esa vocación realmente excepcional, esa noble profesión que decidieron, ¿no es cierto?, abrazar en las escuelas normales, en las universidades, y que lamentablemente con el correr de los años hemos visto el sufrimiento de aquellas maestras y maestros pensionados con unos recursos miserables, con lo que no alcanza para enfrentar una salud quebrantada y para vivir con la dignidad que vivían cuando eran maestros en ejercicio. En muchos casos había hombres y mujeres que estaban, ¿no es cierto?, en esta educación. Había matrimonios que tanto él como ella eran profesores y por supuesto que podían vivir con cierta dignidad, con cierta holgura, educar a sus hijos y pensar en un futuro bastante mejor que el que han tenido en los últimos años. Por eso hemos visto con dolor y sufrimiento cuál es el ingreso que tienen tantas maestras y maestros a lo largo de Chile, que con su salud quebrantada no alcanzan a poder satisfacer las necesidades propias de subsistencia. Por eso reclamamos y seguiremos reclamando hasta encontrar solución a esta deuda histórica. No puede seguir pasando más tiempo, no podemos dejar esto en el olvido. Es indispensable que aquella gente que entregó su vida para educar a tantos hombres y mujeres a lo largo de Chile, a tantos de nosotros que estamos aquí en la sala, cómo no recordar con cariño a aquellas personas que nos entregaron su afecto, su capacidad, su comprensión y la devoción para inculcar sus conocimientos a cada uno de los alumnos. Si de algo hemos servido en la vida, es gracias a esas maestras y maestros que nos inculcaron, ¿no es cierto?, mirar con generosidad a quienes necesitan un auxilio, a quienes necesitan alguna ayuda, a quienes necesitan que nos preocupemos de ellos para que haya un mañana mejor. Por eso es impresentable que nuestras maestras y maestros pensionadas de muy avanzada edad estén todavía reclamando esto. Ha fallecido casi la mitad de los maestros y maestras que soñaban con la deuda histórica, que aspiraban que llegara ese momento para vivir con un poquito más de dignidad. Lamentablemente han pasado los años y no hemos tenido la capacidad de enfrentar esta situación. Yo formé parte de la famosa comisión especial que se solicitó en el gobierno, en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, para analizar las deudas históricas. Se le pidió a la Cámara de Diputados una comisión especial, la conformamos, la presidió Carlos Montes, trabajamos durante muchos meses y llegamos a la conclusión que había varias deudas históricas. Pensábamos que después de eso íbamos a encontrar la solución para dar, ¿no es cierto?, en definitiva, la satisfacción que esperaban los profesores y las profesoras de Chile y el personal administrativo. Lamentablemente han pasado los años y ya van más o menos 40 años desde que se produce esta situación desastrosa para el magisterio y lamentablemente no hay solución aún. Por eso un llamado a las autoridades, un llamado al presidente de la República para que definitivamente avancemos en esta materia, que hagamos justicia con los maestros, que se forme una comisión con personal, ¿no es cierto?, de gobierno, con integrantes de los dirigentes de los maestros que están reclamando esta pensión, ¿no es cierto?, mejorada, para quienes están luchando desde hace tantos años para que la deuda histórica definitivamente se reconozca. Ellos tienen que formar parte de una comisión que en un plazo cortísimo deberíamos llegar a acuerdo para dar, ¿no es cierto?, solución definitiva a la famosa deuda histórica. No puede pasar más tiempo. Y aquí yo quiero reconocer que ha habido una candidata presidencial que sí se ha comprometido a pagar la deuda histórica y es la senadora Yanna Proboste, de lo cual me alegro mucho.
Pero antes que eso, perfectamente bien este gobierno puede enviar un proyecto de ley al Congreso con suma urgencia o discusión inmediata para que lo podamos estudiar, para que lo podamos concordar y para que en definitiva ahora ya, porque la gente no soporta más, la gente está muriendo día a día, los pensionados son de edad muy avanzada, son de una salud muy quebrantada y por consiguiente no podríamos esperar más para dar una respuesta. Esta es sin duda, como lo he dicho siempre, es una deuda que tiene el Estado de Chile con los maestros y maestras de nuestro país. Por eso yo le solicito a las autoridades de gobierno, al presidente de la República en forma encarecida, que avancemos en esta materia, que le demos solución, no más allá de un plazo de 30 días, 40 días para estudiar el mecanismo, enviar un proyecto a este Congreso y lo vamos a aprobar con entusiasmo, porque sería justo, sería necesario, es indispensable que esto no lo dejemos pasar más allá. Son muchos los maestros que están expectantes de que encontremos una solución, que haya justicia, que el corazón nos obligue, ¿no es cierto?, a tomar una decisión justa y necesaria para que nuestros maestros y maestras puedan vivir con un poquito de dignidad en sus últimos años de vida. Por eso, un llamado a todas y todos a que aprobemos, ¿no es cierto?, algún proyecto de acuerdo en esa dirección y para que insistamos al Ejecutivo para que envíe, ¿no es cierto?, un proyecto en esa dirección. Hay que hacerlo pronto, ha pasado mucha agua bajo el puente y va a llegar el momento en que puede ser demasiado tarde para tomar esta decisión. Por favor, estimados ministros, ustedes son los que llegan a diario donde el presidente de la República. Háganle ver de esta necesidad, háganle ver que hay una parte importante del país de aquella gente que lo entregó todo para los demás, todo para sus estudiantes, y que hoy día están reclamando una vez más, después de tantos años, que se haga justicia, que esta deuda histórica sí avancemos en la solución y entreguemos los recursos que se necesita para que nuestras maestras y maestros, y también aquel poco personal administrativo que queda, pueda seguir viviendo con dignidad y agradecidos de que más vale tarde que nunca, se buscó solución a uno de los problemas que le está afectando ya por casi 40 años. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias a usted, estimado diputado. Le informo a todos que vía telemática está presenciando esta sesión especial el ministro de Educación, don Raúl Figueroa. Le otorgo la palabra por el tiempo restante al diputado demócrata cristiano, don Mario Venegas. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas, quisiera partir agradeciendo la iniciativa del diputado señor Pérez, que nosotros respaldamos, de colocar una vez más este tema, visibilizarlo una vez más. Lo hemos hecho muchísimas veces, pero no perdemos la esperanza de que finalmente pueda, ¿no es cierto?, hacerse justicia. Y quisiera aportar diciendo lo siguiente, especialmente para los diputados que más jóvenes, tal vez, ¿no es cierto?, Rocafull, sí, exactamente. Recordar de dónde está el origen de esto que llamamos deuda histórica. Y para eso tenemos que remitirnos a un decreto ley. Estábamos en pleno gobierno militar, ¿no es cierto? Decreto ley, no discutido en el Congreso, que es el 3551 y que fue promulgado el día 26 de diciembre del año 1980. ¿Qué establecía? Voy a hacer una síntesis. Título: fija norma sobre remuneraciones y sobre personal para el sector público. Y establecía un flujo de tiempo en el que las rentas de este personal iban a aumentar en un 90%, pero que se iban a ir pagando en cuotas anuales. Y entonces, ¿por qué es el problema? Porque al año siguiente, ese mismo gobierno que había aprobado esta ley, decreto ley, traspasa a los profesoras y profesores de Chile al sistema municipal y les quita y los deja en un limbo jurídico en cuanto le quita la condición de empleados públicos. Y todos los que éramos funcionarios o dirigentes en aquella época siempre discutíamos:
Y la autoridad decía, no son ni empleados públicos, pero tampoco son empleados privados estrictamente porque están entregados a la administración de los municipios. Y era un limbo jurídico. Tuve la suerte, ha llegado el primer periodo de mi presencia en esta Cámara, el 2008, de pertenecer a la comisión investigadora que estudió esto. Y quiero recordarles, estimados colegas, que después de un largo, acucioso y serio trabajo, apoyado por la Biblioteca del Congreso, economistas y otros, llegamos a la conclusión con un informe que está y que pueden revisar de que esa deuda existía desde el punto de vista jurídico. Es más, la llegamos a estimar, si es que se hubiera pagado lo que correspondía linealmente a lo largo de los años y por el número de profesores afectados. La cifra era 14.000 millones de dólares de la época, que el Estado le debía a los profesores y profesoras. Y entendimos, con un mínimo de racionalidad, que era imposible pagarla. Sería como un cuarto retiro o una parte importante del presupuesto, casi todo el presupuesto del Ministerio de Educación de un año. Entonces dijimos una reparación. Y hubo un momento en que hubo acercamiento en esa dirección, pero nunca se cumplieron. La mayoría de la Cámara aprobó este informe en el 2009, de manera que esta corporación lo aprobó. Está legitimado por una comisión mandatada y por lo que fue el voto de la sala. De manera que esta deuda, más allá de todas las consideraciones y a veces leguleyadas acerca de que el gobierno, e incluso nuestros propios gobiernos, hablan de que se habría pagado, la verdad es que no es así. No es así. Y en consecuencia, los profesores y las profesoras han sufrido un deterioro en sus remuneraciones que explica, ¿no es cierto?, las menguadas ingresos que ellos han tenido históricamente. Este es un problema histórico, recién resuelto con el Estatuto Docente en parte y un poquito más con lo que es la carrera de desarrollo profesional docente aprobada en el último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Pero la situación es lejos de ser una situación de justicia y que se remunere a los profesores conforme al rol y a la tarea tan importante que la sociedad le encomienda. Por eso es que yo creo que esta deuda debe ser cancelada. Y me alegra, y quiero citar, aunque parezca, ¿no es cierto?, que me alegra que la candidata a la presidencia, Jasna Proboste, en su programa explícitamente, en la página 46 del mismo, diga explícitamente que se va a comenzar a pagar esta deuda en su gobierno si llega a esa importante magistratura. He dicho, señor presidente, muchísimas gracias. Gracias, estimado diputado. Y para comenzar la discusión, hasta por 5 minutos, le doy la palabra a la diputada de Renovación Nacional, doña Jimena Osandón. Diputado Osandón, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, antes que todo, agradecer al diputado José Pérez por esta iniciativa, que a mí me llega muy en lo profundo. Todos recordarán que yo estuve muchos meses con un pizarrón haciendo como alusiones al tema de la deuda histórica. A muchos incluso les manché el terno y tuvimos varios estragos, pero en el fondo ese año, el 2019, fue una causa personal que yo tomé y desde Renovación Nacional también, y que fue apoyada por la mayoría de las personas de la Cámara. Entonces, hay que recordar que durante la discusión del presupuesto de la Nación, que fue muy criticado, dentro de todas las cosas que hicimos ese año, abrimos una glosa presupuestaria para que se empezara de alguna forma a empezar a pagar esta deuda histórica. Y desde mi partido propusimos un plan de compensación para aquellas personas que en esa época eran alrededor de 59.000, según lo que tenía más o menos catastrado el Ministerio de Educación, y que hoy día no conocemos cuántos quedan. Me imagino que la cifra debe ser menor porque muchos de ellos son muy mayores. Y elaboramos un sistema al cual se terminaba pagando mensualmente 3,5 UF a cada profesor y profesora que fuera susceptible de recibir este pago de por vida, ¿ya?
se propuso que fueran UF para que se fuera reajustando y que el monto pasaría a formar parte de la pensión básica cualquiera fuera, o sea, sería un agregado a cualquier pensión que esa persona recibiera. El primer año se partía con un 50%, el 65% el segundo, el 80%, el 90%, hasta llegar en 5 años al 100%, y más o menos se calculaba que cuando ya estuviera en régimen, esto iba a significar como 1.200.000 pesos aproximadamente anuales para cada una de estas personas durante todos los años de su vida. Y lo más importante de todo esto y lo más sorprendente de todo esto fue que en el fondo cuando lo evaluamos, incluso pedimos la evaluación a la DIPRES, esto resultó que era el 0,57% del presupuesto de educación. O sea, a todo el mundo le llamó la atención lo bajo que era, o sea, se puede pagar. Y nosotros tenemos esa fórmula y está todavía vigente, es cosa de actualizarla. Ahora, yo no he podido sacarme de la cabeza durante toda la pandemia, cada vez que pensaba cuánto necesitaran, si nosotros realmente esto hubiera sido trabajado en el Senado, o que el mismo colegio de profesores de la época se hubiera tomado esta bandera de lucha, estos profesores hubieran tal vez pasado una mejor pandemia, hubieran tenido algo más asegurado en sus bajas pensiones, en sus bajas jubilaciones. Entonces, la Cámara cumplió, dejó la pelota boteando y murió lamentablemente en el Senado. Yo no entiendo por qué. Yo sé que fue el colegio de profesores, y lo quiero decir aquí, el director de esa época, el presidente de esa época, que no se la jugó por el tema, no se la jugó, e incluso bajó información incorrecta a los profesores adultos que estaban preguntando sobre el tema. Dijo que era muy, muy bajo lo que yo proponía, no era nada de bajo. Cuando yo le mostré después lo que nos habíamos perdido, no podían creerlo. Entonces, yo quiero decir aquí, y con mucha tristeza, que fue la primera vez que yo aprendí en esta Cámara lo egoísta que puede llegar a ser una ideología. Porque ¿cuál era el fondo? El fondo era no querer perder una bandera de lucha, porque en el fondo no les importó que teniendo una glosa presupuestaria ya abierta, era el principio para poder saldar esa deuda histórica. Pero no se hizo ni un solo esfuerzo para que eso continuara su tramitación en el Senado y después hubiera vuelto a la Cámara, y aunque hubiera sido el primer año un peso, daba lo mismo, pero la glosa ya estaría abierta. Fue realmente para mí personalmente, que era nueva en este ambiente legislativo, fue algo realmente impactante. Yo espero que eso se pueda retomar, y teniendo en cuenta de que solo, al menos la propuesta de Renovación Nacional, es solo un 0,57% cuando esté en vigencia total, pensando que ninguna persona se muera. Estamos hablando como si todas estas personas siguieran vivas de por vida, digamos, y eso sabemos que no va a ser así. Es solo 0,57% del presupuesto de educación. Así que Dios quiera, el ministro tome esto, lo conversemos. Yo creo que Chile ha cambiado, estas deudas producen muchas frustraciones, tenemos que pagar esto, estamos en un minuto histórico de mucho cambio, de mucha reivindicación, y yo espero que este tema no solo quede aquí y que sea el principio de este final, que hay tantas personas que lo están esperando. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra a la diputada doña Camila Rojas. Gracias, presidente. Más de 4 décadas sin respuesta satisfactoria y teniendo que aguantar hasta hoy que los gobiernos de turno nieguen la existencia de la deuda es lo que han tenido que vivir profesoras y profesores. En el contexto actual de crisis sanitaria, de crisis económica, por la demanda de la deuda histórica, no puede obviarse y no podemos seguir haciendo esperar a esos miles de docentes que han recibido esta idea, presidente, del pago de Chile. ¿Es este el pago de Chile a quienes educaron a tantas generaciones? ¿Es olvidarlos en la pobreza? ¿Es dejarlos sin solución? Yo creo que no debería ser así y que tenemos que hacernos cargo, presidente. Lamentablemente, y digo lamentable porque este Congreso ha tenido Congreso, tanto la Cámara como el Senado han tenido distintas iniciativas que han intentado colaborar en este sentido de dar solución. Desde el 2006, aprobándose proyectos de acuerdo, por ejemplo,
que concluyeron en 2006 la obligación de, primero, que la deuda existía y que era un problema de orden moral y que el Estado de Chile no podía desconocer. El mismo año el Senado dijo que era justo y conveniente poner término a la deuda y que el Estado de Chile tenía que responder a la y los profesores. El 2008 se condicionó la aprobación de la partida presupuestaria de educación y al año siguiente se formó una comisión que tenía que estudiar y proponer soluciones, concluyendo por unanimidad que la deuda existe y que no estaba prescrita. Asimismo, se hizo un primer cálculo de los afectados y del monto de la deuda. En el 2015, el Colegio de Profesores presentó un reclamo ante la OIT y la OIT le recomendó al Estado de Chile la creación de una mesa técnica. En el 2014 se constituyó la mesa técnica. Este fue un primer reconocimiento y la mesa técnica concluyó con un listado de las personas afectadas. En 2015, el 2016, el 2018, el 2019 hay nuevas medidas de este tipo, presidente. Con este recuento histórico de iniciativas se puede desprender que acá el apoyo es transversal en el Congreso, pero que no es atribución nuestra dar la solución. Por eso le solicitamos al gobierno, que en un plazo de 60 días se actualice y se enmiende el catastro, este listado de profesoras y profesores afectados por la deuda, que se contemple en la ley de presupuesto un capítulo especial que se haga cargo de esta problemática y que se pida disculpas por parte de la máxima autoridad de Estado a todas las docentes y los docentes afectados. Si no, este gobierno, presidente, tendrá que ser el próximo, pero el Estado de Chile tiene que hacer justicia. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra al diputado y vicepresidente, segundo vicepresidente de la Cámara, don Rodrigo González, por todo el tiempo de su bancada, vale decir 2 minutos y 50 segundos. Presidente, estimados colegas, en este brevísimo tiempo, lo primero que quiero señalar es que me alegro que este tema esté de nuevo acá en esta sala. Agradecer al diputado Pérez, a la Democracia Cristiana y a todos los que lo colocaron y todos los que también suscribimos esta sesión especial y sobre todo acogerme a las intervenciones que todas y todos los diputados que intervinieron antes, digamos, realizaron. Concuerdo completamente tanto con la visión histórica que dio el diputado Venegas, con el agregado que hicieron la diputada Osandón y la diputada Camila Rojas. Y quiero decir, en primer lugar, que la verdad es que hace mucho tiempo que este Parlamento, que el Estado chileno reconoció la existencia de una deuda con los profesores y que esa deuda está impaga, que el Estado no está cumpliendo con su obligación. La verdad es que mucho tiempo se discutió si la deuda existía o no existía. La reconoció este Parlamento, se reconoció en las comisiones presupuestarias que aquí también se señalaron y la reticencia y la resistencia a dar una respuesta a este tema se ha dado especialmente en el Ministerio de Hacienda y los niveles, digamos, de decisión tanto del presidente de la República como de los temas financieros que son manejados directamente en el Ministerio de Hacienda. Yo lamento que el ministro de Hacienda, que estaba invitado, no sé si invitado o citado a esta reunión, no esté presente, porque él es esencial. El resorte de la solución aquí no está en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene una palabra técnica que decir, por supuesto, sobre esta materia, pero este es un tema netamente presupuestario y, por lo tanto, yo acojo completamente las propuestas que aquí se han hecho. Ojalá que no ocurra lo mismo, presidente, con una deuda que existe ahora hace 3 años y medio, y que no se está pagando por el Estado a los profesores chilenos, ¿no? El bono de incentivo al retiro de los profesores. Aquí nos están escuchando los profesores, los saludamos, nos escuchan las organizaciones que durante años y años de los profesores
jubilados y de distintas organizaciones se han organizado y han luchado por esta lucha. Que este bono de incentivo al retiro, que está financiado y que unánimemente por todas las bancadas hemos concordado en la Comisión de Educación, sea pagado, hoy día no está siendo pagado. Estamos creando una nueva deuda histórica que no se va a cumplir. Los profesores de ese incentivo también se están muriendo, como fallecieron miles y miles de profesores que no han sido. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado, a la diputada don Sergio Bobadilla por 3 minutos. Presidente, son pocos los temas que concitan la unanimidad en esta Cámara de Diputados. Y uno de esos temas, sin duda, que es el que existe una deuda histórica con los profesores. Y en ese sentido, presidente, yo quiero decir de que la historia la conocemos al revés y al derecho. El diagnóstico es muy claro. Y el diagnóstico nos dice que esta es una deuda que como sociedad tenemos con nuestros profesores. Y por eso, presidente, sean mis primeras palabras para expresar mi solidaridad con todos y cada uno de los profesores que llevan largos años esperando que se les pague esta deuda. Como también expresar mi reconocimiento a los dirigentes de los profesores jubilados que han trabajado incansablemente para lograr que esta deuda se pague. Por eso, presidente, digo que basta de comisiones, basta de promesas de candidatos presidenciales, basta, presidente, de proyectos de acuerdo, porque tenemos muchos y lamentablemente ninguno se ha concretado. Presidente, existen precedentes en nuestro país y me alegro por ello, como por ejemplo los exmineros del carbón, a quienes se les han entregado pensiones de gracia, los extrabajadores portuarios, lo mismo, los extrabajadores de los programas de empleo, también se les han entregado pensiones. No así con nuestros profesores. Por eso, presidente, yo invito y convoco a nuestro gobierno, ya que no lo hicieron los gobiernos pasados, a que saldemos esta deuda. Porque sí, presidente, en lo que hemos sido muy abundantes y testigos de que no faltan propuestas, sobran propuestas. Lo que falta, presidente, es la voluntad de poder saldar esta deuda. Por eso hago un llamado al gobierno a que haga un gesto y saldemos esta deuda con nuestros profesores. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. Le otorgo la palabra a la diputada doña Joana Pérez por el tiempo de su bancada. Gracias, señor presidente. Una de las grandes deudas que tiene el Estado de Chile es la conocida deuda histórica con los profesores. Se trata de una lucha irrenunciable del profesorado por el no pago de la asignación especial contemplada en el artículo 40 del Decreto Ley número 3.551 de 1980, como se ha señalado. Así, durante décadas los profesores han ido intentando llegar a acuerdos en mesas de trabajo, en reuniones, en los tribunales de justicia y en cada instancia a la que pueden llegar para exponer esta justa demanda. El resultado ha sido el reconocimiento de la deuda. Hoy nadie duda que existe, pero todavía sigue pendiente el pago. Hoy teníamos la posibilidad de terminar con esta deuda, compensar a esos profesores y profesoras que con una abnegada entrega han formado a miles de personas en nuestro país y buscar un mecanismo de pago efectivo y real que finalmente se les pague lo adeudado. Es más,
dejamos en la discusión de ley del presupuesto el 2020 para este año 2021 dos glosas, una de estas presentadas y firmadas por nuestra bancada, la ADC, y que obliga al Ministerio de Educación a informar sobre los avances de la mesa tripartita entre Gobierno, Colegio de Profesores y Congreso, incluyendo la nómina de docentes vivos que podrían recibir una reparación. Asimismo, presentarían una propuesta de reparación para el pago de la deuda histórica que nos gustaría escuchar en esta sesión. Como Democracia Cristiana, nuestra bancada anunciamos nuestro más profundo apoyo a la causa del profesorado. Queremos que se pague esta deuda histórica y se salde esta deuda no solo económica, sino que también moral, de la que fueron víctimas en el proceso de municipalización de la educación. Esperamos que este Gobierno lo hiciera y, como no lo ha hecho, nuestra senadora y candidata presidencial, Yasna Proboste, ha asumido también esta tarea. Pondremos todos nuestros esfuerzos para que sí sea. He dicho, señor presidente. Gracias. Gracias, diputada. Le ofrezco la palabra al diputado del Partido Radical en todo el tiempo de su bancada, don Alexis Sepúlveda. Gracias, presidente. Soy hijo de padres normalistas, mi madre y mi padre. Mi vieja falleció el 2008, así que, al igual que muchos, miles de profesores y profesoras, no va a poder ser reparada de esta deuda que tiene el Estado de Chile con los profesores, que fueron traspasados obligatoriamente a un sistema al cual no estaban, por cierto, de acuerdo. Y mucho se ha hablado de la deuda histórica, se ha autorizado en numerosas campañas, hemos aprobado numerosos proyectos de resolución, ha habido numerosos compromisos, pero pasa de que no se logra avanzar. Entendemos que es una deuda que tiene un tamaño difícil de absorber para un Estado, pero es indudable que hay que hacer esfuerzos para poder avanzar. Han habido soluciones en distintos ámbitos, y yo no entiendo por qué no podría haber una solución en la deuda histórica de los profesores y profesoras de Chile. Alternativas hay. No se tiene por qué concurrir con el monto total necesariamente de un solo paraguaso. Pero lo que necesitamos es poder avanzar en poder. Yo le voy a pedir a los colegas, por favor, que uno lo dejen. No puede ser. No puede ser que sigamos aún con este tema pendiente. Cada cierto tiempo lo tenemos que retomar para levantar esa bandera. Yo espero de una vez por todas que un gobierno se atreva a iniciar el camino. Entendemos de que la deuda es algo inalcanzable, pero iniciar el camino. Han habido soluciones para otros sectores, han habido propuestas para otros sectores. No entiendo por qué todavía los profesores y profesoras de Chile, que se supone son uno de los estamentos más importantes para el país, no puedan tener una solución de esta naturaleza y hoy día viven con míseras pensiones. Qué distinto sería si nuestros profesores y profesoras tuvieran el sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Qué distinto sería este país, porque estaríamos construyendo una mejor educación y no preparándonos para una guerra que, por cierto, nunca hemos tenido y que yo creo que nunca vamos a tener. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado don Félix González. Muchas gracias, presidente. Llevo 3 años de diputado y ya he visto 3 sesiones especiales como esta, en donde se ilusiona a los profesores y profesoras jubilados y no se repara la deuda histórica. Están con bajas pensiones, están además en un contexto de pandemia y no les alcanza lo que reciben. Entonces es urgente también. Y los diputados y diputadas hablamos aquí, se llama Parlamento, ¿no? Pero cuando hablamos con más fuerza es cuando hablamos con el voto. Y nosotros sí tenemos atribuciones. Podemos aprobar o rechazar la ley de presupuesto. Hemos iniciado, junto a profesoras de nuestra región, una campaña para que nos comprometamos a rechazar la ley de presupuesto si no está incluido el dinero para pagar la deuda histórica. Así que yo les llamo a sumarse a esta iniciativa. Ya vemos una lista importante de parlamentarios, pero necesitamos presionar al Gobierno para que la pague.
Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Leonidas Romero. Hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Quiero iniciar mi intervención pidiendo disculpas a los profesores jubilados de nuestro país. Quiero recordar que hace un par de años tuvimos las graderías llenas de profesores, afuera esperando acá en el Congreso, cientos y miles a nivel nacional. Este Congreso, y esa fue mi primera experiencia un poco extraña, el 100% votamos a aprobar pagar la deuda histórica. Los profesores llorando, nos felicitaron, nos abrazaron, se tomaron fotos, se fueron para la casa y todavía están esperando. Porque de verdad aquí actuamos de forma populista. Vendemos la pomada de algo que nosotros no tenemos atribuciones. He escuchado aquí a algunos colegas, no, es que mi candidata a presidente va a aprobar esto. Pero si todos los candidatos a presidente lo han comprometido y prometido siempre, pues. ¿Sí, cuál es la novedad? El problema es que ninguno lo cumple. Entonces yo espero que de verdad lo cumplamos. Hoy día, presidente, hay la mitad de los profesores que merecían este pago de la deuda histórica, desgraciadamente han fallecido. Yo me he reunido con profesores de la directiva nacional y regional de la región del Biobío y a nivel nacional, donde ellos reconocen que es muy difícil que se le pague el 100% de una vez. Estamos hablando de cerca de 30 millones de pesos. Pero han sido tan generosos que han dicho, mire, yo tengo una pensión de hambre, coticé 40 años y tengo una pensión de 280, 300, 350 mil pesos, los más afortunados de 500. ¿Qué han dicho ellos? Bueno, yo espero que el gobierno, el Estado, me ponga un bono de 500 mil pesos para poder llegar tranquilo a fin de mes. Mire la generosidad que han tenido y no se ha escuchado. Yo hago un llamado al gobierno, presidente. Ayer con el estallido social, el 18 de octubre del año 2019, después el estallido delincuencial que destruyeron todo, quemaron todo, dejaron a miles de chilenos cesantes, y hoy día con la pandemia se agudizó el ingenio, pues, apareció la plata de todos los chilenos. Pero curiosamente a este sector muy importante nadie ha tenido la disposición, las ganas, la voluntad de apoyarlos. Yo espero, presidente, me gustaría que también ante el término de este gobierno, de mi gobierno, por el cual me la jugué, voté, convencí para que lo apoyáramos, sobre todo el mundo cristiano, los evangélicos, que tuviera un gesto y pudiera disponer no del 100% de la deuda, sino que este bono que en forma generosa están pidiendo los profesores, lo están pasando mal. Gente de la tercera edad que necesita comprar remedio, que necesita tener una calidad de vida un poco mejor. Pero, desde la vuelta a la democracia, todos los candidatos a presidente y todos los que han sido electos han comprometido el voto para pagar esta deuda histórica, pero después se olvidan. Entonces yo, como los profesores jubilados ya no pueden salir a protestar, no van a salir a dañar nada, entonces siguen en la indefensión, son invisibles. Presidente, yo me he reunido con ellos. Es más, de la región del Biobío, fui el único diputado de gobierno que me reuní con ellos más de una vez y nos invitaban a todos y yo estaba presente. Obviamente las primeras veces los profesores se desahogaban, me decían de todo, pero después entendieron que había un compromiso con ellos, que está la voluntad y las ganas de hacer la pega bien. ¿Y cuál es la pega? Llamar al Ejecutivo si nosotros no tenemos ni una atribución. Cuando hay recursos comprometidos, el Congreso, los parlamentarios, no tenemos ni una posibilidad. Ni una posibilidad. Yo ya aprendí la lección. Por eso cuando aquí hay recursos comprometidos, yo voto en contra. Me han dicho, pero ¿cómo no apoyan la idea? Pero por favor, si yo no quiero seguir ilusionando a la gente. Repito, me acuerdo como si fuera hoy, será donde tengo la cabeza grande y soy pelado que tengo buena memoria, cuando nos aplaudían los profesores jubilados, nos deseaban bendiciones. Qué bueno que por fin este Congreso está aprobando los recursos. Han pasado los años y no hay solución. Para ir terminando, presidente, yo espero que el ministro Raúl Figueroa, que nos está escuchando, le transmita al presidente Sebastián Piñera que sería bueno, sano, lógico, que también se acordara de los profesores jubilados, le entregara este bono, porque nos están pidiendo 100%,
para mejorar en parte su calidad de vida, reconocer en parte lo que hicieron durante toda una vida. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, presidente. He querido intervenir en esta sesión especial porque el tema que se está planteando es de una tremenda importancia para un gran segmento de este país, que son los profesores y particularmente los profesores jubilados que estaban en el sistema antiguo o eran docentes al año 1981. Esta sesión trata de buscar un mecanismo de pago para la deuda histórica de los profesores y profesoras de Chile. Esta deuda, presidente, es una vergüenza para este país, porque los profesores fueron engañados completamente y doblemente engañados. El año 1981 todos los docentes eran dependientes del Ministerio de Educación y se les prometió y se les pidió y se les forzó para que se traspasaran al sistema municipal, al actual sistema de docencia municipal. Y para incentivarlos y motivarlos se recurrió al artilugio de ofrecerles un aumento de sueldo, presidente, un aumento de sueldo gradual de un 40%, en 3 o 4 años. Y la gente dio ese paso y lo hizo tranquilamente con el convencimiento que iba a obtener un mejoramiento de su renta. Y lo segundo, presidente, es que en este traspaso al sistema municipal también se les forzó posteriormente a ingresar al sistema AFP, a dejar el sistema que tenían de la Caja de Empleados Públicos o cualquier otro y pasar al sistema de AFP. Se los forzó mediante engaño a entrar a un sistema municipal y también al sistema AFP. Los dos le causaron un desastre económico a miles y miles de profesores. Hasta el día de hoy reclaman, y con justa razón, el engaño del cual fueron objeto. Ese aumento prometido por ley, el Decreto Ley 3.551, nunca llegó. Muchos de ellos demandaron, algunos obtuvieron sentencia incluso, después de la vuelta a la democracia. Sin embargo, como no se pueden embargar los bienes municipales, también se quedaron sin poder cobrar esta deuda histórica. Es una vergüenza de nuestra democracia que en 30 años no hayamos podido enfrentar esto. Han habido varias iniciativas, las hemos respaldado acá. Se ha buscado buscar una compensación de un pago por única vez. Se ha acelerado mesas de trabajo pensando en que muchos de estos profesores del año 1981 estaban jubilando y muchos estaban muriendo también. Sin embargo, al día de hoy nuevamente se constata, y hay que reconocerlo, hay que reconocer que estamos en deuda, que no hemos sido capaces de poder resolver esta deuda gigantesca, moral, económica, previsional, con los profesores más antiguos de nuestro país. Muchos de ellos son maestros y maestras normalistas, que se foguearon en la docencia buscando enfrentar la escolaridad obligatoria hasta octavo básico y después la enseñanza media. Gente de mucha vocación docente que entregó toda su vida a la escolaridad en Chile, que formó muchas generaciones y que hoy día, presidente, producto de este engaño a la deuda histórica, tienen pensiones de miseria. Tienen pensiones que bordean alrededor de los 250.000 pesos mensuales, después de 40 años de trabajo, producto de este traspaso del sistema del Mineduc al sistema municipal y después el forzamiento a entrar al sistema de AFP. Ellos me los encuentro muchas veces en clubes de adulto mayor en San Bernardo, en la provincia de Talagante, en la provincia de Melipilla, y todos dicen, ¿y la deuda histórica cuándo, presidente? ¿Y la deuda histórica cuándo la van a saldar? Hoy día estamos haciendo un enorme esfuerzo, los parlamentarios que estamos acá, sosteniendo nuevamente el reconocimiento de esta deuda histórica e invitando al ministro de Hacienda, al ministro de Educación y al ministro del Trabajo, que entiendo que están compareciendo de manera telemática, a que asumamos esta deuda, asumamos la responsabilidad que tenemos de gobernar para todos y saldar una deuda que viene de la dictadura de 1981, pero que hoy día hemos sido incapaces de poder pagarla. No nos resignaremos a que no se pague y ni se salde esta deuda y seguimos la lucha, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado de la UDI, don Gustavo Sangüesa. Diputado Sangüesa, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Estamos en época de elecciones y también
en época de ofertones electorales. Les van a decir que esto está en el programa de gobierno, que está en la página tanto, que se va a pagar la deuda histórica. No es casualidad que estemos debatiendo esto a menos de 90 días de las próximas elecciones. Me pregunto si la candidata Proboste tiene como propuesta pagar con la expropiación de los fondos de pensiones la deuda histórica, que sería a lo mejor una forma de cancelar desde su punto de vista. Creo que tenemos que dejar de vender humo. Creo que llegó el momento de ser sinceros con los profesores que han esperado durante tantos años que exista la verdadera voluntad para solucionar este tema. Porque aquí falta voluntad política. Aquí hay quienes han formado parte de todos los gobiernos en los últimos 30 años, desde la exconcertación, la ex nueva mayoría, Chile Vamos, todos. Pero ninguno de los gobiernos ha avanzado en algo concreto para responder y pagar efectivamente esta deuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que impide que se avance en una solución concreta? Finalmente, es falta de compromiso. Es falta de asumir el compromiso con la palabra empeñada. Muchos de ustedes han dicho que esto estaba en diferentes programas de gobierno, de diferentes candidatos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Existe la voluntad, aquí hemos aprobado proyectos de resolución, pero finalmente no hay nada concreto. Creo que llegó la hora de ser realmente honestos con tantos profesores a lo largo y ancho de nuestro país y comprometernos nosotros mismos, desde ya, y lograr el compromiso de todos nuestros abanderados presidenciales a que efectivamente durante el próximo gobierno, el primer año, exista una propuesta. ¿De cuántos son? Porque yo formo parte de la mesa de trabajo que está analizando la deuda histórica durante este gobierno y resulta que no existe claridad todavía de cuántos son. De cuántos son, del monto y de cómo se va a cancelar. Ellos han manifestado diferentes propuestas. Aumento en un porcentaje de subvención, que sería una de las soluciones que permitiría que no se forzara sobre todo el presupuesto del próximo año. Entonces, hagamos algo concreto. Comprometamos a nuestros abanderados presidenciales a que firmen un documento con la directiva de los profesores que encabezan la deuda histórica y hagamos esto algo concreto durante el próximo año y no sigamos vendiendo humo, sobre todo antes de una elección. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra vía telemática a la diputada doña Camila Vallejos. Gracias, presidente. Bueno, me sumo a las palabras de un colega que me antecedió respecto a que el origen de esta deuda histórica tiene que ver, bueno, con una deuda, como su palabra lo dice, como su nombre lo dice, pero también de un fraude, de un engaño. Y hay que decirlo con todas sus letras, porque esto es violento. Es violento no solamente porque han pasado décadas sin que esta deuda se pague por parte del Estado de Chile, sino que también porque a las y los profesores, a las y los docentes se les engañó, diciéndoles que al momento del traspaso del Estado de las escuelas a los municipios se le iba a generar un aumento remuneracional con el decreto ley. Sin embargo, los municipios no tenían los recursos y no pudieron generar ese beneficio, ese aumento remuneracional. Y así hemos estado luego los gobiernos de la transición, no se ha podido y no se ha querido pagar esta deuda histórica. Y es lamentable porque han habido varias mesas, varias comisiones investigadoras, sesiones especiales y ya hemos logrado reconocer la existencia de esta deuda, mas no han habido fórmulas todavía claras y concretas de cómo proceder a pagar esto. Y es más violento aún porque aquellos profesores y profesoras a quienes se les debe este aumento remuneracional, a quienes se les debe pagar esta deuda histórica, han tenido que sortear muchas dificultades. Dificultades con la titularidad docente, dificultades respecto a el incentivo al retiro, dificultades respecto al maltrato dentro de la escuela, incluso también a veces de apoderados y apoderadas de estudiantes, a maltratos permanentes. Y en pandemia muchos lamentablemente han fallecido. Es decir,
seguimos generando un trato por parte del Estado violento hacia nuestros profesores y profesoras, hacia aquellos que nos han educado, hacia aquellos que han sido fundamentales en el desarrollo de nuestro país. Entonces, lo que nosotros venimos a plantear acá es que ojalá no hayan más mesas, que ojalá podamos tener una propuesta concreta, atendiendo más que aprobamos en la Ley de Presupuesto 2021, que discutimos el año pasado, una glosa presupuestaria que mandata al Estado, al gobierno particularmente, a cierto trabajo. En la Ley de Presupuesto del 2021, en la partida 9, capítulo 1, programa 01 de la glosa 18 y 20, se señala que el Ministerio de Educación informará antes del 28 de febrero a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y a las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado sobre los avances y los resultados de la mesa tripartita entre el Gobierno, el Colegio de Profesores y el Congreso respecto a lo denominada deuda histórica. Esa información se acompañará de la nómina de docentes vivos que podrían recibir la reparación y que fueron perjudicados provisionalmente en el proceso de municipalización de la educación pública, entre otras cosas. Hasta el momento no han habido avances y los mismos profesores y profesoras del Colegio de Profesores dicen que no ha habido voluntad porque en las instancias de conversación ha llegado solamente el subsecretario, sin resultados concretos. Presidente, aquí necesitamos en esta sesión especial que el gobierno, que el Ejecutivo dé señales y claridad respecto a los avances que mandata la Ley de Presupuesto, de las conversaciones y las políticas y las medidas en concreto que se van a poner sobre la mesa para avanzar no solo en el catastro, sino que en la reparación de aquellos docentes y docentes afectados por la municipalización hecha durante la dictadura militar. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra al diputado don Luis Pardo por el resto del tiempo de Renovación Nacional. ¿No está en este minuto? Entonces le otorgo la palabra a don Tomás Hirt. Gracias, presidente. Disculpe. Gracias, presidente. Quiero comenzar con un homenaje a las profesoras que por años se han movilizado semana a semana frente a la moneda para ser escuchadas. Y lo hago en la figura de la Yolita, que las profesoras y profesores de todo Chile la conocen muy bien. Profesora esforzada, que a pesar de sus años jamás ha faltado a su actividad. Y además, increíblemente, lo hace con entusiasmo, con fuerza, con alegría, pero que jamás ha sido escuchada por ninguno de los gobiernos. Por más de un año participé en la mesa de trabajo sobre deuda histórica. Esta iniciativa que nace a partir de la movilización y el paro de los profesores del 2019. Esta mesa reunió representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del profesorado y tenía como objetivo estudiar la demanda histórica del gremio docente y proponer soluciones concretas. Ahí conocí de cerca el dolor de miles de profesoras y profesores, conocí a las esperanzas frustradas, conocí de las promesas incumplidas, conocí de los miles que murieron esperando. Lamentablemente, y en realidad por una total falta de disposición del Ejecutivo, en todo este tiempo no se arribó a ninguna solución y ni siquiera una propuesta. Un año de reuniones y no se llegó a nada. Lo que demandan los profesores y las profesoras es de sentido común, que se les reconozca el reajuste salarial que desde 1981 deberían haber recibido por concepto del Decreto Ley 3.551, el cual dispuso un reajuste del sueldo base al sector público. En realidad, ya ni siquiera demandan eso. Lo que piden es que se reconozca la deuda y se repare esta injusticia, al menos con un bono de reconocimiento o con otra fórmula que los compense por el enorme daño que se les ha hecho. Para eso, lo primero es actualizar y corregir el catastro de profesores afectados por la deuda histórica. Pero ni siquiera eso ha querido hacer el Ministerio de Educación. Nos pasamos decenas de reuniones conversando, discutiendo, y el gobierno y el Ministerio de Educación siempre se negó siquiera a revisar el catastro, donde a veces había problema de un número, de un RUT o cosas por el estilo, y no lo querían cambiar. Y por cierto, hay que incluir en el presupuesto del 2021 un capítulo que se haga cargo de reparar el daño y terminar con esta deuda que se arrastra por tantos años. El pago de la deuda histórica no es solo un acto de justicia. El pago de esta deuda implica sobre todo un acto de reconocimiento y dignificación para con el profesorado de Chile.
Presidente, llegó la hora de hacer justicia con los profesores y las profesoras de Chile. Muchas gracias. Le otorgo la palabra al diputado demócrata cristiano por el tiempo restante de su bancada, don Jorge Sabaj. Gracias, señor presidente. La deuda histórica de los profesores es una herida en el alma nacional. Todos hemos sido testigos en nuestras regiones, en nuestras zonas, de profesores, profesoras que han muerto esperando el pago de esta deuda que se generó por el incumplimiento de la ley número 3551 de 1981, que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, estableciendo en su artículo 40 una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. Como resultado de la municipalización impuesta a partir del año 1981, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, pues al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los profesores. Ahí se generó una deuda que subsiste hasta el día de hoy y que en esta Cámara de Diputados, el año 2008, en una comisión investigadora que presidió el entonces diputado Carlos Montes, se llegó a un catastro de cerca de 90.000 profesores, a quienes se les adeudaría en ese entonces cerca de 14.000 millones de dólares. Hoy día, ya ha pasado el tiempo, nadie ha cumplido con esta obligación. Cada vez que se habla del tema se evade por los altos montos, pero también han habido mesas de trabajo entre las autoridades de educación y la mesa del Colegio de Profesores, en que se ha llegado a un acuerdo para llegar a montos muy inferiores a eso y que hoy día sería el momento de pagar. Creo que cualquier presidente que tome esta causa pasaría a la historia por cumplir una obligación civil, una obligación moral que tiene el Estado de Chile con los profesores, muchos de los cuales ya han fallecido. Pido y hago un llamado al Gobierno a poder generar esta mesa de trabajo y poder presentar una medida concreta antes de que termine este Gobierno para que tengamos una solución definitiva a la deuda histórica de los profesores, que es un imperativo moral que debe cumplir el Estado de Chile y que estamos en condiciones de cumplir. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, estimado diputado. Le otorgo la palabra al diputado don Iván Norambuena. Diputado Norambuena, tiene usted el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Estamos una vez más. Nos encontramos debatiendo un problema que ha aquejado al magisterio de profesores por décadas, como es la deuda histórica, que nadie desconoce y donde la propia Corte Suprema ha ordenado al Estado reparar dicha deuda que afecta a miles de profesores y profesoras en nuestro país. Presidente, esta deuda ha sido un problema que ningún gobierno, y me extraña que varios de los que han antecedido la palabra no lo reconozcan, ya sea de la ex concertación, de la ex nueva mayoría, tuvo esa voluntad de solucionar definitivamente este problema solo en el discurso. Y eso obviamente trae como consecuencia una frustración de muchos dirigentes de los profesores, dirigentes de la agrupación de profesores jubilados que siempre, y sí lo han mencionado algunos, nos encontramos en distintas reuniones, en distintas comunas, yo por lo menos de la región del Biobío, que es la que represento, y donde siempre aparece y surge la pregunta, bueno, ¿y cuándo van a acordarse de nosotros? Y lo cierto es que por su intermedio, presidente, el tema se va pasando de un lado a otro, donde los únicos afectados son profesionales, personas, jefes de hogar, que han dedicado su vida a la educación de nuestros hijos e hijas, de las futuras generaciones de nuestro país. La deuda histórica para con los profesores y profesoras de Chile no se trata solo de un monto de dinero y su deuda previsional,
Se trata también del poco aprecio que hemos tenido como sociedad hacia la labor que cumplen nuestros profesores con una vocación sin igual, dedicando largas horas del día y también de la noche en la formación de nuestros niños y niñas. Presidente, una deuda que se podría haber resuelto hace tanto tiempo, sin dilaciones, sin innumerables mesas de trabajo, tripartitas o cualquier otro nombre que le hayan dado en estos últimos años. Es por estos motivos, por su intermedio, presidente, que desde esta tribuna hacemos un llamado no solo a este gobierno, sino también a los distintos candidatos a la máxima magistratura de nuestro país, a que más temprano que tarde se encuentre una solución a esta deuda. No estoy de acuerdo y me parece que no debiera aprovecharse esta ocasión por respeto a nuestros profesores y a ese compromiso que se debe cumplir, que se aproveche esta tribuna para dar ofertones, porque da lo mismo, siempre, y quienes tenemos algún tiempo en esta actividad, sabemos que las elecciones atraen, vienen las consignas, vienen las promesas y vienen los ofertones. Y a mí me extraña que resalten que alguien que hoy es candidata a la presidencia, que estuvo en esta sala también en la Cámara de Diputados, que ahora está en el Senado, que fue ministra de Educación en gobiernos anteriores y que tome hoy día, parece que hoy se dio cuenta de que existía este problema. No me parece que se use y se abuse del momento en que estamos viviendo. Sabemos que las pensiones son insuficientes. Sabemos que no dan los números para que lleven una vida normal, que han dedicado gran parte de su vida y que viven con la intranquilidad y la angustia de no pasar el mes. En esto no nos podemos equivocar y debemos ser y tener una misma línea todos. Los profesores y profesoras de Chile no pueden seguir esperando. La gran mayoría de ellos tiene avanzada edad. Como ya dije, a algunos los hemos perdido en el camino y este problema es una mancha que, si no se repara, será imposible de borrar de nuestra conciencia. Señor presidente, es la oportunidad para pasar del discurso a los hechos. He dicho, presidente. Muchas gracias, estimado diputado. Le otorgo la palabra en el tiempo de su comité a don Jaime Mulet. Diputado Mulet, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, creo que he escuchado muchas veces la preocupación que habría por este tema en distintos gobiernos, 4 o 5 gobiernos hacia atrás. Vi un compromiso una vez escrito por un ministro de Hacienda, el ministro Velasco, creo que el 2008, el 2009, comprometido a pagar la deuda el próximo año en el próximo presupuesto. Han mentido una y otra vez a estos profesores jubilados, a los que viven hoy día ya buena parte son sus deudos. Yo le quiero decir algo, porque creo que de aquí no va a salir nada, de estos proyectos de acuerdo, no va a salir nada en concreto como no ha salido nada en 30 años. Una herencia de la dictadura militar que en 30 años no se arregló y que se pudo arreglar. Hubiera sido una deuda con los empresarios, lo hubieran pagado. Pero una deuda con los profesores y profesoras de Chile y ahí los postergaron en todo a los profesores y profesoras de Chile. En todo, todos los gobiernos, y hay que decirlo. Y termino de inmediato. Hace algunos días, sobre este mismo tema, pedí un oficio aquí en hora de incidente. ¿Y saben qué pedí? ¿Qué les recomiendo, distinguidos profesores jubilados y deudos? Que vayan a la Convención Constitucional, a la Comisión de Derechos Humanos y de Verdad Histórica, para que se reconozca allí esta deuda que ni el Congreso ni el Ejecutivo, en los 30 años que llevamos de democracia, ha sido capaz de reparar. Vayan a la Convención Constitucional. Yo ya mandé todos los antecedentes para allá. He dicho Muchas gracias, estimado diputado. Entrando en tiempos de votación del proyecto de resolución, corresponde votar el proyecto de resolución número 1684, presentado por el diputado señor don José Pérez,
El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1684 de los diputados señores José Pérez, doña Marcela Hernando, Cosme Mellado, Fernando Mesa, René Zafirio y Alexis Sepúlveda y Rodrigo González, que en su parte dispositiva señala: la Cámara de Diputados acuerda oficiar y solicitar a su excelencia al presidente de la República para que el Gobierno de Chile, 1. reconozca la deuda histórica que nuestro país tiene con sus profesores y profesoras. 2. Conforme una mesa técnica integrada por representantes del sector público y de los gremios de profesores para que realicen los cálculos de los montos a indemnizar. 3. Incluya en la discusión de la Ley de Presupuestos para el año 2022 una glosa que contemple el pago indemnizatorio de las obligaciones que el Estado de Chile mantiene vigente con el Magisterio, de acuerdo a los cálculos efectuados por la anterior comisión técnica. Eso es todo, presidente. Gracias. Estamos en votación. Apenas termine la votación le doy la palabra. Apenas termine. ¿Qué pasa? Presidente, solo para hacer una técnica de economía legislativa, ya que todos los proyectos van a ir prácticamente en la misma dirección, hagamos una sola votación y aprobamos todos los proyectos de acuerdo, presidente. ¿Habría acuerdo? No, acá no hay acuerdo en telemático, lamentablemente. Entonces, en votación, el proyecto de resolución número 1684, presentado por el diputado señor José Pérez. En votación. Vamos a repetir la votación. Lamentablemente no le llegó a las personas de telemático, así que vamos a proceder a anular la votación y volver a realizarla para que todos puedan participar. Se suspende por 2 minutos mientras llega informática a arreglar el problema que tenemos. Se abre la sesión. Tenemos un problema. Le pido a los diputados que están telemáticos que prendan sus cámaras. Estamos con un problema de informática para que todos los que participan habitualmente vía telemática puedan votar, y creo que es justo que ellos puedan votar. Por lo cual, si existe... A ver, ¿estamos o no estamos? 30 segundos. ¿Ah? ¿Estamos? Ya. Vamos a proceder a votar. Le propongo a la sala votar el primer proyecto, el de don José Pérez, por separado, y por economía, el resto de los proyectos en una sola votación. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? Acordado. En circunstancia, corresponde votar el proyecto de resolución número 1684, presentado por el diputado señor don José Pérez, para lo cual le pido al prosecretario que vuelva a reiterar el contenido del mismo. ¿Lo leo? ¿Leo, presidente? Sí. Proyecto de resolución número 1684 de los diputados señores José Pérez, Marcela Hernando, Cosme Mellado, Fernando Mesa, René Zafirio, Alexis Sepúlveda y Rodrigo González, que en su parte dispositiva señala: la Cámara de Diputados acuerda oficiar y solicitar a su excelencia, al presidente de la República, para que el Gobierno de Chile, 1. reconozca la deuda histórica que nuestro país tiene con sus profesores y profesoras. 2. Conforme una mesa técnica integrada por representantes del sector público y de los gremios de profesores para que realicen los cálculos de los montos a indemnizar. 3. Incluye en la discusión de la Ley de Presupuestos para el año 2022 una glosa que contemple el pago indemnizatorio de las obligaciones que el Estado de Chile mantiene vigente con el Magisterio, de acuerdo a los cálculos efectuados por la anterior comisión técnica. Eso es todo, presidente.
Ahí cerró la votación, ya vuelvo a abrirla. ¿Ahora sí? Ya. Listo, vuelvo a abrirla. Entonces, en consecuencia... Ok, en consecuencia, en votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? Márcame como... Sí, lo puse ya. No, no me he marcado. Ah, afirmativo. Ya. Afirmativo, cerrado. Ahí, listo. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 90 votos. Aprobado. Si le parece a la sala, con la misma votación, damos por votado todo el resto de los acordados. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, la misma se levanta.